Solo tú eres digno, Señor. Recibe estos cantos, recibe esta alabanza, recibe esta adoración, Señor. Que sean, Señor, ese incienso que suba con olor grato delante de ti, Señor. Santo, santo. Gloria y honra a tu nombre. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Digamos, cuán grande eres Dios, yo cantaré cuán grande eres Dios, y todo lo verá. Cuán grande, sí, Señor, todo lo verán, Señor. Una vez más diga el esplendor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande, sí, Señor, tú eres grande. Yo cantaré cuán grande. Cantemos de la grandeza de nuestro Señor. Digamos, cuán grande eres Dios. Una vez más, cuán grande, cuán grande, dígaselo a Él, grande. Sí, cantaré cuán grande eres Dios, y todo lo grande, Señor. Va a llegar un día, Señor, en el que te vas a manifestar, Señor, en todo tu poder, y toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Toda rodilla se va a postrar delante de ti y va a declarar tu grandeza, Señor, porque tú eres grande. Dios, cantaré cuán grande eres Dios, y todo lo verá. Te alabo, Señor. Para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento
Dígalo. Mientras vida exista. Una vez más. A veces los problemas son muy grandes y la tentación me quiere aprisionar, mas tu Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Gracias, Señor, y una vez más. A veces los problemas, pero envías, digan, pero envías nuevas fuerzas para mí, mas tu Espíritu Santo que me guía, me sostiene, no me deja. Gracias, Señor. Dígale al Señor, alábele al Señor. Del día de hoy, abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Ahí los que están al lado de los que vienen por primera vez, ayúdenle a buscar las citas para que también lean la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que hable a tu vida el día de hoy? Vamos a leer, dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Señor, te damos gracias, porque por tu gracia y misericordia estamos el día de hoy aquí, Señor. Dice tu palabra que nosotros no te buscamos, Señor, nosotros no preguntábamos por ti. Tú fuiste el que vino a salvar lo que se había perdido, Señor. Tú fuiste quien nos reconcilió contigo mismo, Padre. Si hoy podemos venir a ti, Padre, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestras obras, Señor. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos buscado, sino por nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo y dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor. En esta hora vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría. Te rogamos por los que están en este lugar, Padre, para que todos puedan entender tu palabra, para que todos la puedan creer, la puedan recibir y la puedan poner por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que vienen por primera vez o los que ya han estado viniendo, ¿qué tema estamos viendo, hermanos? La vida del apóstol Pablo. ¿Por qué estamos aprendiendo del apóstol Pablo, dijimos? Porque Pablo fue imitador de Cristo. ¿Pablo fue imitador de quién? O sea, Pablo vivió como vivió Cristo. Y la palabra nos enseña que tenemos que vivir como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Pablo imitó a Cristo en palabra, conducta, amor, fe, paciencia. Y nosotros estamos aprendiendo de él. Vaya usted a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 3:10 es nuestra cita base de la vida del apóstol Pablo en Cristo. Y estamos aprendiendo a caminar como él caminó. ¿Cuántos dicen amén? 2 de Timoteo 3:10, ya 2 temas más y terminamos con esta serie. Dice así, 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué estaba imitando a Timoteo de Pablo? Su doctrina. ¿Qué más? Su conducta, su propósito, su fe, su longanimidad, su amor y paciencia. ¿Qué nos falta ver del apóstol Pablo? Amor y paciencia. Hoy vamos a ver el amor de Pablo.
¿Cuál era el amor de Pablo, hermano? ¿Quién quiere opinar? ¿Cuál sería el amor de Pablo? El amor verdadero, amén, el amor de Cristo. Pero ¿cuál es ese amor de Cristo? El amor de Cristo es sacrificial. ¿Cuál es el amor de Cristo? Sacrificial. Dio su vida por amor a nosotros. ¿Cuántos en amén? ¿Qué imitó Pablo? Ese amor. Ese amor es el ágape. Es el amor de Dios. Ese amor ningún ser humano lo tiene a menos que Dios se lo dé. Usted puede ver en el mundo que la gente dice querer a una persona y no está dispuesta a sacrificarse por él. En el mundo una persona le dice a otra, te quiero mucho. ¿Sabe usted qué le está queriendo dar a entender a esa persona cuando alguien le dice a alguien te quiero mucho? Le dice te deseo. Eso es lo que le quiere decir, te deseo mucho. Pero no le está diciendo yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No le puede decir eso porque si no conoce a Dios, él no tiene ese amor sacrificial. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. No busca lo suyo. Diga, el amor de Dios no busca lo suyo. ¿Y el falso amor qué hace? Siempre va a buscar lo suyo. El amor del hombre es así, mira. El amor del hombre es así. Si la esposa lo trata bien, el esposo trata bien a la mujer. Pero ¿qué sucede si la mujer trata mal al esposo? El esposo se desquita. El esposo guarda rencor. Y el amor de Dios, el ágape, no guarda rencor. El amor de Dios perdona, diga, el amor de Dios perdona. Cuando alguien verdaderamente ama a una persona es capaz de perdonarle. ¿Cuántos dicen amén? No guarda rencor, no guarda odio, no se desquita, no es vengativo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el amor que todo cristiano tiene que tener. Si tú te dices cristiano y seguidor de Cristo, tú tienes que tener ese amor. Porque si no, no vas a ser capaz de tomar tu cruz, de negarte a ti mismo y de seguir a Cristo. ¿Cuál es la condición que da Cristo para seguirle? ¿Cuál es la? Porque dígale que está a su lado, Cristo pone condiciones para que tú puedas seguirlo. Mucha gente piensa que venir a Cristo es como hacerle un favor a Cristo. Para que veas, voy a creer en ti. Para que veas, voy a confiar en ti, voy a leer tu palabra y te voy a obedecer. ¿Quién vino a salvar a quién, hermano? Cristo nos vino a salvar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él pone una condición para quien lo quiera seguir, porque todo mundo seguía a Cristo hace 2000 años. Multitudes lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Porque les daba de comer. Y decían, ahí hay alimento gratis. Y lo estaban siguiendo. Y Cristo se volteaba y les decía, ustedes me siguen porque les doy de comer. Síganme por la palabra que traigo para vida eterna. ¿Por qué más lo seguían a Cristo? Porque los sanaba. Los sanaba. Venían con sus enfermos y le decían, sáname a mi hijo. Y Cristo, como era amor, los sanaba. Y Cristo un día se volteó y le dijo a la gente que lo estaba siguiendo, ¿me quieres seguir? Estas son las condiciones. Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Tienes que estar dispuesto a padecer por causa de mí. Porque el que sigue a Cristo, ¿qué le sucede, hermano? Diga, padece, sufre. Todo aquel que quiera vivir obedeciendo a Dios, tus enemigos van a ser los de tu casa, se van a burlar de ti, te van a atacar, te van a repudiar, te van a decir nosotros o tu religión. Y lo de nosotros no es religión, es seguir al Señor de la gloria, al que vino a darnos palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero el amor de Dios está dispuesto a sufrir, diga sufrir. Por causa de predicar a Cristo nos pueden golpear, se van a burlar, nos pueden matar, porque está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el amor del apóstol Pablo. Pablo estaba dispuesto a dar su vida con tal de llevar el evangelio a todas partes. Y aunque lo querían matar, a él no le importaba,
porque el amor de Dios había sido derramado en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya usted a Juan 13:34. Evangelio de San Juan 13:34. ¿A qué vino Cristo, hermano? Diga, a salvarnos, porque íbamos directo al infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo hizo? Ahorita lo vamos a ver. Juan 13:34. Vamos a ver el ejemplo que nos dejó Cristo, que fue el que aprendió Pablo y de cuál tenemos que imitar. ¿Cuántos dicen amén? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Cristo. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dejó? Que os améis unos a otros como ustedes quieran. ¿Cómo amamos nosotros? Como nosotros queremos. Si nosotros queremos perdonar, perdonamos. Si queremos hablarle al hermano, le hablamos. Si no le queremos hablar, no le hablamos. ¿Así tenemos que amar? ¿Cómo tenemos que amar a mi hermano? Como Cristo me amó. ¿Cómo me amó Cristo? Incondicionalmente. ¿Qué era yo para que Él me amara? A ver. ¿Era yo alguien importante? ¿Era yo bueno? ¿Le hice yo un favor a Él? ¿Por qué me amó? Porque Él es amor. ¿Y cómo me amó? Yo era un vil pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo mostró su amor al mundo Dios? Dio a su Hijo, dio lo que más amaba a Dios, su Hijo. Lo dio para que viniese a este mundo y muriese en una cruz. Ese es el amor de Dios. La gente todavía está esperando, reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué no nos quieres? ¿Por qué no nos amas? ¿Por qué no nos sanas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das esto? Porque ignoran que el amor de Dios ya fue mostrado en la cruz. ¿Dónde fue mostrado el amor de Dios? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más amor nos puede dar, hermano? ¿Qué merecíamos nosotros por ser pecadores? El infierno. ¿Sabes quién sufrió la ira de Dios por amor a nosotros? Jesucristo. ¿Dónde derramó Dios su ira por salvarnos a nosotros? En su Hijo Jesucristo. Ese es el amor sacrificial, hermano. Ahora mira, en Primera de Corintios 4:9, en Primera de Juan 4:9. Aquí dice cómo es que conocimos nosotros el amor. ¿Y dónde lo conocimos? En Cristo, digan Cristo. Primera de Juan 4:9. Si ya lo tiene, me dice amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjate cómo muestra su amor Dios. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué lo envió? Para que vivamos por Él. Si hoy tenemos vida eterna y la salvación, ¿por quién es? Diga, por Cristo. Porque Él murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Quién amó a quién dice ahí? Dios nos amó a nosotros, ¿verdad? En eso consiste el amor. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios? Tú tienes que entender cuál es el amor de Dios. Cuando tú entiendes el amor de Dios, tú vas a poder amar a Dios y vas a poder amar a tu prójimo. Cuando tú entiendas que Dios te perdonó todos tus pecados, tú vas a ser capaz de perdonar a todo aquel que te ofenda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente no puede perdonar? No conoce a Dios, no tiene a Dios en su corazón. Porque Dios es amor y el que ama conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que no perdona tiene su lugar en el lago de fuego. Está escrito. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios.
El que tiene a Dios tiene la capacidad de perdonar y de amar aún a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Juan 15:13. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Vean este amor de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:13. ¿Ya lo tiene usted? Nadie tiene mayor amor que este, nadie. ¿Cuál es ese amor mayor? Que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor sacrificial. Si tú realmente amas a nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ser capaz de predicar el evangelio sin importar que se burlen, te golpeen o te quieran matar. Porque tienes un amor ¿qué? Sacrificial. ¿Cuántos dicen amén? Si tú realmente estás dando tu vida por tu familia, a ver, ¿cuántos entienden qué es dar su vida por su familia? ¿Cuántos ya están dando su vida por su familia? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás dando tu vida? A ver, diga, me estoy negando a mí mismo. Me estoy negando a mí mismo. Cuando tú te niegas a ti mismo y no buscas lo tuyo, buscas lo de tu familia, tú empiezas a vivir como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí ya están quitando el orgullo de sus vidas? ¿Sabes qué hace el orgullo en tu familia? La destruye. El orgulloso no va a querer perdonar. El orgulloso no va a querer pedir perdón. Ese destruye a su familia. Negarse a sí mismo, tú ya no vas a buscar lo tuyo. Tú vas a morir por tu familia. Vas a morir a todos tus deseos, tus planes, a todo lo que tú anhelabas. Ahora vas a vivir para el Señor Jesucristo. Así como el apóstol Pablo, para mí el vivir, ¿qué era? Dijo Pablo. Y el morir, ganancia. El ser humano es muy egoísta, hermano. El ser humano siempre está pensando nada más en sí mismo. Siempre se está quejando. Tú hablas con una persona y siempre está quejándose. Me hicieron, me dijeron, me hicieron. ¿Cuántos saben que todos hacemos y ofendemos? ¿Dice la Biblia que nada más algunos ofenden? Todos ofendemos muchas veces. ¿Y qué dice Cristo? Perdónense unos a otros. ¿Cuántos se la ven? Porque ese es el amor que sacrificial. El amor todo lo soporta y todo lo sufre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya usted a Isaías 53 y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. ¿Qué sufrió? Nuestros dolores. Vean el amor de nuestro Señor Jesucristo que tuvo a nosotros, a sus escogidos, a sus hijos. Isaías 53:4. Este es el amor sacrificial de Cristo, hermano. ¿Qué hizo Cristo? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ponga atención ahí. ¿Qué hizo? Sufrió nuestros dolores. ¿A quién tenían que crucificar? Dile que está a tu lado, tú merecías ser crucificado por tus pecados. Y yo también, dile, y yo también. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Todo el que vive en pecado, ¿qué merece? El lago de fuego. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Otra vez vamos a leerlo ahí. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? ¿Qué sufrió Cristo en la cruz, hermano? ¿Qué sufrió? Diga, la ira de Dios. A ver, ¿qué sufrió Cristo en la cruz? Porque mucha gente no sabe. La gente piensa, ve la película y dice, lo mataron los romanos, lo crucificaron los romanos. No, Dios lo estaba castigando en la cruz. Dios estaba descargando toda su ira sobre su Hijo amado, porque en Él cargó todos nuestros pecados. Ahora, ¿por qué hizo Dios eso? Allá afuera tú le dices a alguien que Dios hirió a Cristo y descargó su ira y va a decir, ¿cómo puede hacer eso Dios?
por amor a nosotros, para que no nos pagara a nosotros conforme a nuestra maldad, para poder rescatarnos, porque si Cristo ya pagó por mis pecados, nosotros somos libres, no debemos nada. ¿Y gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, diga, dio su vida. Ese es el amor de Dios, que dio ¿qué? Su vida. 5, mas él herido. A ver, ¿por qué fue herido por Dios? ¿Por qué recibió la ira de Dios? Por nuestras rebeliones. Fue molido, ¿por qué? ¿Por qué fue molido? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Todo ser humano que no conoce a Dios, ¿cómo está con Dios? Diga, está separado. Es enemigo de Dios. Nada más que ellos no lo saben. ¿Cómo es alguien que no conoce a Dios? Es enemigo de Dios. No obedece a Dios. Lo aborrece. Desobedece todos sus mandamientos. ¿Por medio de quién ahora tengo paz para con Dios? Por medio de Cristo. Justificados por la fe, ahora tenemos paz con Dios. Ahora podemos acercarnos con Dios y platicar con Él y adorarlo y oír su palabra. Pero ¿dónde fue todo descargado el castigo de eso? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y por su llaga fuimos nosotros. ¿Qué fuimos ya? Diga, yo ya estoy curado. Mis pecados ya fueron perdonados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen la seguridad de que sus pecados ya fueron perdonados? ¿Cuál es la evidencia? Si tus pecados ya fueron perdonados, ¿cuál es la evidencia? Diga, ya no vivo en el pecado. Somos como aquella mujer adúltera que Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y ya no peques más. Y si el que está a tu lado sigue practicando el pecado, Cristo no murió por él. Cristo no ha muerto por él. ¿Por qué? Porque él no ha recibido ese sacrificio en su vida, porque sigue amando el pecado. ¿Cuántos dicen amén? 6. Todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos pueden decir, yo antes andaba por camino malo? Yo antes vivía en pecado, en adulterios, fornicaciones, mentiras, robo. Cada cual se apartó por su camino. Así vivíamos, ¿verdad que sí? ¿Mas qué hizo Dios? Cargó en él. ¿En quién cargó? ¿Qué cargó en Cristo? ¿Quién murió hace 2000 años en la cruz? Pero ¿quién más? Diga yo. Todos mis pecados. Ahí estaba Vicente el adúltero y lo estaban crucificando por medio de Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Porque dice que juntamente con él fuimos ¿qué? Crucificados. Y ya Dios le dio el pago al pecado. Por eso ninguna condenación hay. Diga, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Todo aquel que tenga a Cristo como su Señor y su Salvador, tiene vida eterna. Otra vez, todo aquel que tenga a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Son dos cosas, dile a que está a tu lado, son dos cosas. La gente nada más lo quiere como su Salvador. Nada más. Dice, yo sí quiero que me salve, pero no quiero vivir como Él me dice. Ah, entonces no te puede salvar. Él salva a los que se dejan gobernar por Él. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no me obedeces? Yo no soy tu Señor, dice Cristo. Yo soy Señor de los que me obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que todo el que obedece a Cristo, que conoce su palabra y la obedece, es salvo. Amén. Bueno, vean, vaya usted a Lucas 23:33. Lucas 23:33. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo padeció muchas cosas? ¿Qué padeció nuestro Señor? A ver. Diga, burlas. Se burlaron de Él. ¿Sí se acuerda que se burlaron de Él? Lo vistieron como un rey. ¿Cuál fue su corona? De espinas. ¿Cuál fue su cetro?
una vara y le pusieron un manto, lo desnudaron y le pusieron un manto y se burlaban diciéndole, Rey de los judíos. Lo escupían, lo bofeteaban, le arrancaron la barba, le dieron con la vara en la cabeza, lo crucificaron, pasaban y se burlaban diciendo, si dices que eres hijo de Dios, pues bájate. Se burlaron los fariseos, se burlaron, todo mundo se burló de él. ¿Por qué soportó todo eso? Por amor a nosotros. Y ese es el amor de Dios sacrificial. Y después de que le hicieron todo eso, vean el amor de nuestro Señor. Lucas 23, ¿lo tiene? 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ¿qué le hicieron a nuestro Señor? Le crucificaron. ¿Qué hizo Cristo para que le crucificaran? ¿Qué malo hizo? Nada, al contrario, los sanó, los alimentó. Y ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quiénes estaban a su izquierda y a su derecha? Malhechores. ¿A él cómo lo crucificaron? ¿Como un qué? Como un malhechor. Pero él era santo. ¿Cuántos eran amén? ¿Qué hizo Cristo cuando le hicieron todo lo que le hicieron? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos pueden ver ahí el amor de Dios ahí? ¿Tú ya tienes ese amor? ¿A cuántos de aquí nos han dañado? Y si no te han dañado, te van a dañar. Dios va a permitir que nos dañen porque quiere ver que amemos con el amor que ya nos dio. ¿Cuántos entienden eso? A ver, dile que está a tu lado, Dios va a permitir que alguien te dañe. Y ahí se va a ver si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. El hijo del diablo va a guardar odio, va a guardar rencor y va a buscar la manera de vengarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué va a hacer el hijo de Dios? Va a decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Al igual que yo, viví muchos años pecando sin saber lo que hacía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí vivíamos en pecado? ¿Y sabíamos lo que hacíamos? No. Era muy natural decir groserías, mentir, todo el mundo lo hace y pensábamos que así éramos, pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pablo, hermano, fue imitador de Cristo en ese amor ágape, pero vamos a ver quién era antes de tener ese amor. En Hechos 22:17, Pablo era un hombre que odiaba. ¿Qué hacía Pablo? ¿Y a quién representa Pablo en ese tiempo? A todos nosotros antes de venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Hechos 22:17. Vamos a ver al apóstol Pablo cuando no conocía a Cristo. Y así está toda la gente que no conoce a Cristo. 22:17. Dice el apóstol Pablo, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo, ¿sí estamos bien ahí? Me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahí él les está predicando que Cristo le habló. Yo dije, Señor, ellos saben qué hacía el apóstol Pablo antes de ser cristiano. Encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en Cristo. A ver, ¿cómo era el apóstol Pablo? Era malo, hermano. ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿A quién hace santos la Iglesia Católica? Si tú vas y le preguntas, oye, ¿por qué Juan Diego es un santo? ¿Por qué San Pedro para ti es un santo? ¿Qué te dice la Iglesia Católica? Que era muy bueno. Ah, es que esa persona fue muy buena y hacía milagros, por eso es un santo. No han leído la Biblia. ¿Cuántos buenos hay, dice Dios? ¿Qué era Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Santiago, todos los siervos de Dios, qué eran antes de venir a Cristo? Eran pecadores. Pablo era un hombre pecador. Odiaba a los cristianos y los cristianos no le hacían nada. ¿Qué le hacía un cristiano a Pablo? A ver, ¿qué le hacía? No le hacía nada, nada más decía, yo creo en el Mesías que es Jesucristo. Y eso a Pablo le daba odio. Y lo empezaba a odiar y lo empezaba a perseguir y lo entregaba a cárceles, a que los ataran, a que lo mataran.
No hacía nada. ¿Qué hizo Cristo? Dijimos, nada. ¿Qué hace un cristiano de malo? No hacemos nada. A nadie le robamos, a nadie le insultamos, simplemente predicamos el evangelio. ¿Y qué piensa la gente de nosotros? Que somos malos, que estamos engañando a la gente, que lo estamos sacando de su religión, los estamos sacando del pecado. No de su religión, de la vida de pecado que tienen, de la vida de pleito que hay en su hogar, en su vida, de odio. Y no nosotros, es Cristo el que nos está rescatando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el apóstol Pablo iba por los cristianos. Vea lo que le hacía a los cristianos. Hechos 26:9. Hechos 26:9. ¿Qué más hacía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Ya lo tiene usted? Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿En quién estaba en contra Pablo? ¿De quién estaba en contra? De Jesús. ¿Cómo veía a Jesús Pablo antes? Como un impostor, diga, como un impostor, como un falso profeta. ¿Qué hacía Pablo con los cristianos? Lo cual también hice en Jerusalén. Fíjese, yo encerré en cárceles. ¿A quiénes encerraba? A muchos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga, los cristianos, los que han creído en Cristo. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué hacía Pablo? Él daba su voto para que mataran a los cristianos. ¿Qué más hacía en el 11? Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. ¿Qué les hacía a los cristianos? Los castigaba, los azotaba, los golpeaba. ¿Qué más les hacía? Los forcé a blasfemar. ¿Sabe qué les hacía, hermano? Los obligaba a que maldijeran a Cristo. Eso es blasfemar. Los amenazaba y le decía, niega tu Cristo, niégalo, maldícelo. ¿Los obligaba a qué? A blasfemar. Si era perverso Pablo, no era perverso. Pero ahorita vamos a ver, cuando el amor de Dios es derramado en su corazón, este hombre da su vida por los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver qué más dice ahí. Y enfurecido, ¿cómo era este hombre? Era un hombre dominado por la ira, sobremanera contra ellos. Hermano, odiaba a los cristianos, los perseguía ¿hasta dónde? ¿Qué necesidad tenía Pablo de ir hasta otros pueblos y ciudades, ir a traer cristianos para entregarlos? ¿Qué necesidad? ¿Qué mal hacía el cristiano? Ahorita métete a internet, en Chiapas, en la China, en la India, allá en los países árabes, están matando a los cristianos. ¿Por qué? Simplemente porque creen en el Señor Jesucristo y en su palabra. No hacen ningún daño. Pero está escrito que el hombre odia a Cristo y a sus seguidores. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 9:1. Vamos a ver otro pasaje del apóstol Pablo, cómo era antes de que el amor de Dios viniera a su vida. Hechos 9:1. ¿Lo tiene? Saulo, ¿cómo era, hermano? Respiraba amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor, contra los cristianos. Vino al sumo sacerdote. ¿Qué hizo? Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, otra ciudad, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de la fe de Cristo. ¿Qué iba a hacer con ellos? Los iba a traer presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, así se llamaba antes de llamarse Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién se le apareció a Pablo? Cuando se le aparece Cristo a alguien, esta tiene que ser su reacción en el 5. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué hizo Pablo cuando se le reveló Cristo? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A ver,
¿Qué pasó en tu vida si ya tuviste un encuentro con Cristo? Dijimos, Señor, ahora tú dime cómo quieres que viva. Ya viví en mis pensamientos, ya viví mi vida como yo quise y me fue mal. Ahora tú dime qué quieres que haga, cómo quieres que viva. Y Él dice, en mi palabra te voy a decir cómo debes de vivir como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien conoce a Cristo, cambia tu vida, cambia tu manera de pensar. Ahora tus pensamientos son conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no pensamos como el mundo. El mundo, todos sus pensamientos son hacia el mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Diga, tuvo un encuentro con Cristo. Y le dice aquí Cristo, levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué le dijo? Se te dirá lo que debes hacer. Dile a que está a tu lado, lee la Biblia porque Dios te va a decir cómo debes de vivir. ¿Ya se lo dijiste? Dile, tienes que leer la Biblia porque Dios te va a enseñar cómo vive un hijo de Dios. ¿Cómo vive allá afuera el mundo, hermano? Si al hombre se le pega su gana tener su esposa y 2 amantes, ¿así vive o no? Así vive el hombre allá afuera. El hombre allá afuera, si dice, quiero tener mi esposa y mis 3 amantes, las tiene. Si quiere robar, dice, quiero robar, voy a robar y asalta un banco. Quiero emborracharme y va a la cantina y se emborracha. Y Dios dice, no te embriagues con vino, no cometas adulterio, ama a tu esposa, cásate con una sola mujer hasta que la muerte te separe, perdona si te ofenden, ama a tus hijos, enséñales mi palabra y nos empieza a enseñar cómo debemos de vivir como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es posible esto? Romanos 5:5. Romanos 5:5. Cuando alguien realmente conoce a Cristo, ¿qué sucede en su vida? Diga, el amor de Dios le es derramado en su corazón. Si el que está a tu lado ya conoce a Cristo, ¿qué tiene en su corazón ya? El amor de Dios. ¿Qué tiene en su corazón? Vamos a verlo aquí. Romanos 5:5. ¿Lo tiene usted? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. A ver, el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Pero ¿en quiénes ha sido derramado este amor? En los que han creído en el Señor Jesucristo. En los que conocen al Señor Jesucristo. En los que creen que murió por sus pecados. Ahora, cuando este amor es derramado en una persona, esa persona tiene la capacidad de perdonar toda ofensa. ¿Qué capacidad tiene? La ofensa más grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor a nosotros? ¿Y estarían feos nuestros pecados? ¿Sí? ¿Tú no puedes perdonar un pecado? El amor de Dios sí lo puede hacer. Vamos a verlo en Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. ¿Ya lo tiene usted? Vean cuando alguien tiene el amor de Dios, que es un verdadero cristiano. Dice, Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué? Amor. Porque el amor, ¿qué hace el amor? ¿Qué es que el amor cubre multitud de pecados? Que perdona toda ofensa. ¿Qué hace el que tiene amor? Si le pegan en una mejilla, ¿qué hace? Pone la otra. Hay gente que le dicen algo y luego su reacción, ¿cuál es? Desquitarse. Le dicen una mala palabra y él dice 2 malas palabras. Porque el amor de Dios no está en su corazón. Porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre y todo lo puede.
Y el amor no se desquita, no guarda rencor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya están creciendo en ese amor? Porque en ese amor vivió el apóstol Pablo. Vamos a verlo ahorita. Y el apóstol Pablo fue capaz de sufrirlo todo por amor de la iglesia. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. Los que ya están siendo preparados para predicar, ¿estás dispuesto a ir a evangelizar aunque te puedan golpear? Si puedes hacerlo, ¿sabes por qué? Porque el amor de Dios está en tu corazón. Vamos a leerlo aquí. Segunda de Timoteo 2:10. Vean al apóstol Pablo, cómo él imitaba el amor de Cristo, que es el amor ¿qué? Sacrificial. Por tanto, dice el apóstol Pablo, todo lo soporto. ¿Por qué soportaba todo el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo iba a una ciudad y lo apedreaban y iba a otra ciudad a predicar? ¿Por qué? Por amor a las almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que tenemos que predicar el evangelio? Aunque se burlen, aunque no te lo reciban, aunque te insulten, tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuál es la única manera de que el hombre se salve allá afuera? Que escuche el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la única manera? No hay otra, diga, no hay otra. ¿Cómo viene la fe a alguien para ser salvo? Escuchando el evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no le predicamos a la gente, ¿cómo va a tener fe? No puede tener fe. Dice que cómo van a conocer a Cristo si no vas y les predicas de Cristo. ¿Cómo van a saber? Pero por ir a predicar a Cristo y el evangelio, nos pueden golpear. Tuve a un pueblo católico y empieza a predicarles que se tienen que arrepentir, que el primer mandamiento es no te harás dioses ajenos a Dios, que no harás imágenes y te postrarás delante de ellas y te van a apedrear. ¿Sí o no? Eso le sucedía a Pablo. A Pablo un día fue y hizo un milagro y le quisieron hacer sacrificios porque decían que era Dios. Y Pablo les empieza a decir, no, precisamente les venimos predicando que dejen de adorar sus imágenes porque solamente se adora a Dios. ¿Qué hicieron con el apóstol Pablo? Lo apedrearon. ¿Estás dispuesto a sufrir por causa del evangelio? Porque esa es la condición de ser cristiano. Cristo dice, si no estás dispuesto a padecer, sigue viviendo tu vida. Porque el que me quiera seguir tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y entonces sí me puede seguir. ¿Cuántos dicen amén? ¿El apóstol Pablo sufrió? Sí, vamos a ver todo lo que sufrió, ya lo hemos visto, pero vamos a ver unas citas de todo lo que él sufrió. Primera de Corintios 4:11. Y nosotros un día podemos pasar esta situación y lo vamos a hacer porque tenemos el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 4:11. Ve cómo se padece cuando se tiene amor por la obra de Dios, por la causa de Cristo. Hasta esta hora padecemos hambre. ¿Qué padecía el apóstol Pablo? ¿Por amor a quién? A Cristo y a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más padecía el apóstol Pablo? Sed, desnudez, era bofeteado, no tenía dónde dormir, a veces tenía que dormir en la calle donde le agarrara la noche. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Qué le hacían al Pablo por predicar el evangelio? Lo maldecían. ¿Y cómo contestaba el apóstol Pablo? ¿Por qué bendecía al apóstol Pablo? Porque tenía el amor sacrificial. Estaba dispuesto a padecer por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien se burle de ti, ¿qué vas a hacer? Lo vas a bendecir y vas a orar por él. ¿Qué más le pasaba al apóstol Pablo? ¿Padecemos qué? Persecución. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? La soportaba. Nos difaman. ¿Y qué hace? Rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Vea el amor de Pablo, sacrificial. En 2 de Corintios 11:23
Esta cita ya la hemos leído muchas veces, pero la vamos a leer por los que vienen por primera vez. Segunda de Corintios 11, 23. Para que aprendamos el amor sacrificial, el que todo lo sufre, todo lo soporta. Amén. Vean lo que sufría el apóstol Pablo por causa de Cristo y de la iglesia de Cristo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles. ¿Dónde caía Pablo muy seguido? En peligros de muerte. ¿Cuántas veces estuvo en peligro de muerte? Muchas veces. De los judíos recibió 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con varas. 1 vez fue ¿qué? Apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Anduvo en caminos muchas veces, en caminos de peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Sí amaba Pablo a Cristo? ¿Sabías que hay gente que viene una vez a la iglesia y si algo no le gustó ya no vuelve a venir? ¿Amará al Señor? Si un hermano le hace algo, ya no va. No, todos los hermanos son hipócritas y se enoja con todos los hermanos. Pablo padeció por amor a su Señor Jesucristo, por amor a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Timoteo 4:16, el apóstol Pablo perdonó. ¿Qué hizo? Perdonó. Vean cuando alguien tiene el amor de Dios. ¿Qué le hicieron al apóstol Pablo? 2 de Timoteo 4:16. ¿Ya lo tiene usted? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué hicieron todos? Todos los que estaban con él, cuando a él lo apresaron para llevarlo a juicio, ¿quién lo acompañó? ¿Y qué hizo Pablo? Le dijo a Dios, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hizo? Si a ti el día tú confías en un hermano, en tu pastor, en alguien que es muy tu amigo y te llega a fallar, ¿qué vas a hacer? Si tienes el amor de Dios, ¿qué vas a hacer? Padre, perdónalo. No le tomes en cuenta esta ofensa que me hizo a mí. Porque tienes el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En 1 de Corintios 6, Pablo está regañando a unos que se decían cristianos, que estaban en pleito. ¿Cómo estaban? ¿Y saben hasta dónde fueron? Un hermano llevó a juicio a otro hermano y Pablo los empieza a regañar. Bueno, que entre en la iglesia no hay un sabio para que ponga orden. Si un hermano de aquí te pide un dinero y no te paga, ¿vas a ir a llevarlo a las autoridades? Vamos a ver qué dice aquí. Porque aquí los corintios hicieron eso. 1 de Corintios 6:5. Y Pablo dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros qué? Sabio. Fíjate, en la iglesia tiene que haber alguien que sea sabio, que tenga el conocimiento de la palabra, para que cuando haya un asunto, un problema entre hermanos, ¿cómo se tiene que resolver? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hicieron estos que tenían un pleito? Dice, no hay sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano, ¿qué hacían? ¿Pleitea dónde? En juicio. ¿Ante quién? No, va con el juez, mi hermano me robó, le presté y no me quiere pagar. No tiene el amor de Dios. Fíjate lo que le dice Pablo a estos que se están peleando. Así que por cierto ya es una falta entre vosotros. ¿Qué era eso que estaban haciendo? Es una falta. Que tengáis ¿qué?
pleitos entre vosotros mismos. Diga, entre hermanos no tiene que haber pleitos. Y si un hermano te llega a pedir un dinero y no te quiere pagar, dice el apóstol Pablo, ¿por qué no sufres más bien el agravio? A ver, ¿qué tienes que hacer si alguien te hace algo o te pide dinero y no te quiere pagar? ¿Qué tienes que hacer? Tengo el amor de Dios, te perdono. Te perdono, porque tengo el amor de Dios. Ah, no, me la hizo y me la paga. Ah, no, yo lo voy a demandar. Ah, no, bueno, es que no tienes el amor de Dios. Porque el que tiene el amor de Dios, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien no te quiere pagar, dice, sufre el agravio. ¿Por qué no sufres más bien qué? Ser defraudado. Si te defraudó, súfrelo. ¿Cuántos dicen amén? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Invítale un taco. Si tienes sed, invítale una agüita de limón. ¿Así dice la Biblia o no dice así? ¿Pero qué hace el mundo? No, el mundo me las va a pagar. ¿Cómo que se burló de mí? Ah, porque no tienes el amor de Dios. Pero el que tiene el amor de Dios, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo que el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano? A ver. Por ejemplo, un misionero que va ahorita a un pueblito a predicar el evangelio, ¿cómo va a vivir? Donde llegue a predicar, ¿qué tiene que hacer la gente con esta persona? Le tiene que dar de comer. Le tiene que dar un techo donde dormir para que él pueda subsistir. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo visitaba una iglesia, ¿y qué creen que hacía esa iglesia? No le daba nada. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Se ponía a trabajar. Se sacrificaba con tal de que oyeran el evangelio. Hoy no. Hoy vas a un lugar y te dicen, te cuesta 100 pesos la conferencia. ¿Tienen el amor de Dios? No. El Pablo estaba dispuesto a trabajar si no le daban de comer, porque él tenía amor por las almas. Él lo que quería que se salvaran, ¿qué? Las almas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor de Dios. Va a verlo usted en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. ¿A cuánto le está quedando claro ahora sí en qué amor tenemos que vivir? ¿Ya estás dispuesto a cargar tu cruz y seguir a Cristo? ¿Ya estás dispuesto a negarte a ti mismo? Si te ofende tu esposa, ¿qué vas a hacer? La voy a perdonar. Si habla mal de ti, ¿qué vas a hacer? La voy a bendecir y voy a orar por ella. ¿Cuántos dicen amén? 2 de Corintios 12, 14, ¿lo tiene? Dice Pablo, le dice Pablo a los corintios, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré ¿qué? Dice, no te voy a hacer carga, le dice a los corintios, porque no busco lo vuestro. Vean el amor sacrificial, no busca lo suyo, sino a quién buscaba Pablo. ¿Qué buscaba Pablo de los que iba a predicarles? Su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer, ¿qué va a hacer Pablo? Me gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Vean, cuando alguien tiene el amor de Dios, uno es capaz de ir a predicar, de comprar Biblias con su dinero y regalarle las Biblias a los que les estás predicando, de gastar tus pasajes para ir a un lugar y predicar el evangelio, y te das todo. Y no estás esperando si te van a dar o no te van a dar. Dios es el que te va a sostener. En este lugar jamás hemos hablado de ofrendas, no les exigimos que den, el que quiera dar de su corazón que dé, porque nosotros no confiamos en ustedes, Dios es el que sostiene la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta hoy a mí, gracias a Dios, no me ha hecho falta nada. He tenido que comer, que vestir, un techo, y ha habido las cosas que necesitamos para el culto. No necesitamos manipular ni forzar a la gente. Todo tiene que ser de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no puede dar y a poco se le va a negar la entrada. No,
Dijo Dios, da de gracia lo que recibiste, de gracia. Ahorita, no sé si vieron una persona que vino antes de iniciar el culto, me dijo que si yo daba enseñanzas bíblicas, le dije que sí, y me dice, ¿y cuánto cobra? No, le digo, la Biblia dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Y como que se alegró mucho, dice, ay, gracias, gracias, así, y me abrazó. Es que mira, hermano, en todos los lugares que tú vas, cobran. Por ir a ver a un cantante supuestamente cristiano, 300 pesos. Aquí el hermano Rubén no nos cobra nada. ¿Y a cuántos tienen testimonio de que el hermano Rubén es usado por Dios en alabanza? Vean un verdadero llamado por Dios, que Dios le da la gracia. Y él no cobra, al contrario, él aporta para la obra igual que todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor de Dios, hermano. Dios, mira, antes todos nosotros no nos importaba la demás gente. ¿Cuántos pueden decir eso? Ahora no, hermano. Ahora tú ves una necesidad y le dices, heme aquí, ¿en qué te puedo ayudar? Y estoy dispuesto a dar mi tiempo, mi vida, mi dinero, con tal de que te salves. ¿Cuántos saben eso? Espero que así seas tú. Espero que tú, ya si tienes un poquito de dinero, compres Biblias y estés predicando y regalando Biblias, o estés gastando tu dinero para ir a visitar familias y te estás dando por la obra de Cristo. Porque ese es el amor que sacrificial. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran darle gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros? Porque estábamos perdidos. Estábamos llenos de odio, de rencor. Nos hacían algo y nos vengábamos. ¿Cuántos reconocen que así éramos? Diga, pero ya no más. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, dame crecimiento en ese amor? Derrama tu amor en mi corazón para que yo pueda perdonar, para que yo pueda darme por mi familia, para que yo pueda negarme y pueda vivir el evangelio. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, derrama tu amor en nuestros corazones, Señor, para que podamos amar con ese amor incondicional, con ese amor sacrificial, para que podamos, Padre, predicar el evangelio sin importar cuánto daño nos puedan causar? Tu apóstol Pablo decía que el Espíritu Santo le daba testimonio que iba a padecer, pero a él no le importaba con tal de llevar el evangelio, Señor. Él estaba dispuesto a dar su vida por causa de Cristo. Pon eso en nosotros, Señor. Pon ese sentir, ese deseo, para que llevemos el evangelio a todas partes, no importando lo que nos pueda pasar. Enséñanos a amarnos unos a otros. Enséñanos a perdonarnos. Enséñanos a darnos por la esposa, por el esposo, por los hijos, por el hermano. Enséñanos, papá. Te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos por aquellos que vienen por primera, segunda vez, que tu palabra entre en su corazón, Señor. Que puedan conocer a Cristo, que puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan poner toda su confianza en la cruz, en la obra de Cristo, Señor, y así recibir el amor de Dios en sus corazones. Te damos gracias, mi Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue perfeccionándonos, sigue afirmándonos en la fe. Tu iglesia te dice, amén. Dan un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. ¿Cuánto nos falta dar ese fruto de amor? ¿Sabe? La ventaja es que ya la semilla fue sembrada y ahí va la plantita, ¿verdad? No luego empieza a dar fruto, pero estamos destinados a dar fruto en la medida que vamos creciendo y va siguiendo regada la semilla en nuestra vida, en nuestro corazón. Mientras tanto, pues vamos a decirle al Señor que siga cambiándonos y que siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Señor, estoy aquí
Preséntese delante de Dios. Necesitando aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Una vez más, presente, diga: Señor, Señor, estoy aquí necesitando aún más, necesitando aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti, desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame. Necesito un cambio, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Ahora clamemos al Señor y dígale: cámbiame, Señor, lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor.